Mis estimados hermanos, en esta hora me propongo estudiar con ustedes acerca de un libro maravilloso, y es el libro que se encuentra en el Antiguo Testamento bajo el título de Daniel, y yo me atrevo a llamarle en un 100% bajo el título el más confiable manual de historia y profecía. Sí, eh, para los que no comprenden bien qué cosa es la profecía bíblica, yo les diré que la profecía bíblica, es una visión anticipada de la historia, y nosotros, los cristianos, aquellos que creemos en las profecías de la Biblia, decimos que la historia en sí mismo es un repaso retrospectivo de las profecías divinas. Ahora bien, el elemento predictivo presente a lo largo y ancho de toda la Biblia dentro de sus libros nos permite a nosotros, como pueblo de Dios, que veamos las cosas transitorias a la luz de la eternidad, y nos pone en alerta, en este caso para actuar con eficacia en determinados momentos, facilitándonos la preparación personal para las crisis futuras de las que hemos sido advertidos anticipadamente por Dios a través de sus siervos fieles, en este caso los profetas, a los cuales Él inspiró por medio de su Espíritu Santo a través de diferentes épocas y periodos de la historia. Y al cumplirse esas predicciones preanunciadas con tantos siglos de anticipación, de anterioridad, en este caso en el marco de la historia, entonces, y solo entonces, nos proporciona a nosotros, los que creemos en ella, una base firme para reafirmar nuestra fe. Sí, muchísimos son los eruditos llamados cristianos, y lo digo entre comillas, que hoy en día consideran que el libro de Daniel no es un libro auténtico, mis hermanos, sino que es la obra de un autor anónimo que vivió en el siglo II antes de Cristo, más o menos en el tiempo de la Revolución Macabea. Desde que el filósofo neoplatónico Porfirio realizó los primeros grandes ataques contra la historia, o la historicidad en este caso, del libro de Daniel, este libro ha estado expuesto a los embates de los críticos. Al principio, solo de vez en cuando, pero durante los últimos siglos el ataque ha sido constante. En cualquier estudio acerca del libro de Daniel hay dos asuntos, mis hermanos, que requieren que hagamos un examen muy cuidadoso, y los eruditos de la alta crítica presentan dos razones principales para ubicar a este libro, en este caso el libro del profeta Daniel, el libro bíblico del profeta Daniel, en ese siglo II antes de Cristo. La primera, o en este caso el primer argumento o la primera razón que ellos defienden, que ellos presentan, es que ellos entienden que algunas profecías del libro adjudicado a Daniel se refieren a Antíoco IV Epífanes, quien gobernó en Siria y Palestina entre los años 175 a.C. al año 163, es decir, en el segundo siglo antes de Cristo, y que la mayor parte de las profecías de este libro, es decir, del libro de Daniel, especialmente aquellas cuyo cumplimiento ha sido demostrado, habían sido escritas después de ocurridos los acontecimientos descritos en ella. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que las profecías del libro de Daniel, en este caso, deben ubicarse en un tiempo posterior al reinado del rey Antíoco IV Epífanes. Y número dos, o la segunda razón que ellos presentan, es que según sus argumentos, las secciones históricas del libro de Daniel contienen el registro de ciertos sucesos que no concuerdan, en este caso, como dicen ellos, con los hechos históricos conocidos de acuerdo con los documentos disponibles. Ahora bien, mis hermanos, estas diferencias pueden explicarse si suponemos nosotros que el autor, quien no era Daniel en verdad, como hasta ahora ha pensado la alta crítica, estaba tan alejado de dichos acontecimientos, tanto en el espacio como en el tiempo,
y que solo poseía un conocimiento limitado de lo que ocurría 400 años antes, en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, es decir, 400 años antes de la fecha que ellos ponen. Entonces, el primero de los dos argumentos que ellos presentan, les voy a decir que no tiene ningún tipo de validez para aquellos que creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que los profetas fueron inspirados por él y realmente hacían predicciones precisas en cuanto al curso del cumplimiento futuro de la historia en relación a lo que estaba preanunciado en sus escritos. Pero el segundo argumento de la alta crítica, en este caso, sí merece una mayor atención nuestra, y debido a la seriedad de la afirmación que ellos hacen de que Daniel, en este caso el libro de Daniel, contiene errores históricos y anacronismos y conceptos errados. Y cuando digo anacronismo, para aquellos que no entienden esa palabra, anacronismo es algo que está fuera del contexto histórico, es anacrónico, que no pertenece a ese periodo. Y eso es lo que están diciendo, que hay anacronismos allí, hay cosas narradas que supuestamente no pertenecían al periodo histórico del autor del libro, que decían ellos que se estaba haciendo pasar por un Daniel que vivió en el siglo VI antes de Cristo, durante la época del imperio neobabilónico y el imperio medo-persa. Por eso yo les quiero en este caso presentar a ustedes un breve estudio acerca de la validez histórica del libro de Daniel o del libro del profeta Daniel, y demostrándoles en este caso, por medio de varias pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas, la confiabilidad histórica de este libro de Daniel, que es mi libro favorito en la Biblia, y del personaje bíblico que después de Jesús es mi modelo humano a seguir, debido a su integridad, debido a su vida maravillosa, su vida tremenda de completa consagración a Dios. Es un personaje al cual yo admiro mucho en la Biblia. Es mi personaje favorito después de Jesús. Y su libro es el favorito mío en la Biblia. Ahora bien, es verdad que Daniel, en este caso, describió algunos acontecimientos que aún hoy en día no pueden ser verificados y confirmados por medio de documentos históricos y arqueológicos de los cuales nosotros disponemos. Pero uno de esos acontecimientos que la alta crítica se ha valido para negar la autenticidad y la historicidad del libro de Daniel es el que se refiere a la locura del rey Nabucodonosor, a esos 7 años que él anduvo como las bestias del campo y después recuperó la razón al cabo de 7 años y recuperó su reino. Pero esos acontecimientos que narra Daniel en el capítulo 4 de su libro, y con respecto a lo que le pasó al rey Nabucodonosor en esos 7 años, no se menciona en ningún registro babilónico que exista en el día de hoy. No ha aparecido ningún registro sobre esa historia que está en el libro de Daniel. Pero la ausencia de comprobación de esa incapacidad temporaria que tuviera el rey Nabucodonosor, es decir, durante ese periodo de 7 años, de ese rey del más grande imperio de aquellos tiempos, en este caso el imperio neobabilónico, no es un fenómeno extraño en ese tiempo, cuando los registros reales solo contenían narraciones dignas de alabanza, y para esto solo basta con ponerse a revisar la historia de estos emperadores de este periodo de la historia mayormente, y no solo de este periodo de la historia, sino de muchos periodos de la historia, que se negaban a reconocer sus derrotas y sus humillaciones y solo ponían sus éxitos y los sobredimensionaban muchas veces en sus escritos, como poniéndose a la estatura de que si fueran dioses. Y este es el caso. Entonces, otro de los argumentos que su uso por la alta crítica ha sido algo recurrente en muchos años, en este caso, que presentan al rey Nabucodonosor como gran constructor de Babilonia en el libro de Daniel. Y sin embargo, ellos dicen que el rey Nabucodonosor, o decían, en este caso, no es que dicen porque ya se ha comprobado por arqueología que el libro de Daniel tiene razón, pero ellos decían que Nabucodonosor no había construido
a esa Babilonia. De acuerdo con los historiadores griegos y el registro de los historiadores griegos, Nabucodonosor desempeñó un papel insignificante en la historia antigua, en esos registros. Nunca los autores helenísticos griegos se refieren a Nabucodonosor en sus escritos como un gran constructor, como en el caso que está registrado en el libro del profeta Daniel, de esta gran Babilonia que él había reconstruido. Ninguno se refiere a eso. El único registro que se refería a eso era la Biblia. Sin embargo, la arqueología o la asiriología, que es la arqueología que estudia esa región de la zona de Mesopotamia, ha sacado a la luz los registros cuneiformes de esa época, vindicando así la confiabilidad del libro de Daniel. Pero los descubrimientos de dichas escrituras cuneiformes por los arqueólogos durante los últimos 100 años, el último siglo, han cambiado enteramente, mis hermanos, el cuadro presentado por los autores clásicos y han confirmado el relato presente en el libro de Daniel que atribuye al rey Nabucodonosor, como lo podemos leer ahí, la construcción en verdad de aquella gran Babilonia, como él mismo decía, según la especulación de él que le llevó a la locura del periodo de 7 años, como está registrado ahí en el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 30, si mal no recuerdo, donde dice, no es esta la gran Babilonia que yo he creado, porque él mismo fue el que se encargó de hacer el proyecto de levantar arquitectónicamente a esta Babilonia y hacer aquellos maravillosos jardines colgantes y poner a Babilonia como nunca Babilonia fue, en una construcción arquitectónica increíble, majestuosa, maravillosa y muy hermosa. Y Nabucodonosor fue el protagonista de esa reconstrucción arquitectónica maravillosa de Babilonia, pero eso solo estaba registrado en el libro de Daniel y los autores griegos no lo reconocían. Y por eso la alta crítica se burlaba del libro de Daniel, de la Biblia, al decir que eso era una mentira, porque Nabucodonosor no había construido nada. Y sin embargo, los hallazgos de las inscripciones y últimos registros en los últimos 100 años han confirmado realmente el libro de Daniel y que Daniel tenía razón y que los historiadores griegos a quienes ellos se referían y usaban para referirse a este periodo estaban errados. Ahora bien, es verdad, o esta verdad en este caso ha sido confirmada por numerosas inscripciones del mismo rey Nabucodonosor, que han quedado en las construcciones hechas por él, han quedado registradas allí, y la arqueología del área de Asiria, de la asiriología, lo ha confirmado y prueban que Nabucodonosor, en este caso, fue el creador de una nueva Babilonia. Pues él, en este caso, reedificó los palacios, los templos y la torre templo de la ciudad. Y él añadió edificios y fortificaciones. Pero puesto que esa información se había perdido completamente antes de la época helenística, es decir, antes de la época de los griegos, ningún autor podía tenerla, salvo un neobabilónico o alguien que haya sido un testigo presencial que haya vivido allí en Babilonia durante ese periodo. Y este era el caso de Daniel, porque Daniel sí vivió allí durante ese periodo del imperio babilónico y durante parte del imperio medo-persa también. Ahora bien, pero la presencia de tan exacta información en el libro de Daniel es un motivo de perplejidad y de confusión para los eruditos críticos que no creen que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI a.C., mis hermanos, sino por un presunto escritor judío del siglo II en época del rey Antíoco IV Epífanes, es decir, 4 siglos después del real Daniel, haciéndose pasar por un profeta llamado Daniel. Entonces, un ejemplo típico del dilema que no se puede explicar, la alta crítica, que no se pueden explicar estos críticos, está en las siguientes afirmaciones dudosas de alguien que irónicamente era un metodista protestante, era un erudito asiriólogo llamado Robert Henry Pfeiffer. Este hombre irónicamente era metodista, de confesión metodista, era protestante, y sin embargo
él pertenecía a la alta crítica, porque la mayoría de los que pertenecen a la alta crítica y han pertenecido son aquellos que se llaman cristianos, sin embargo dudan de la inspiración de las escrituras. Y este hombre, Robert Henry Pfeiffer, tenía un dilema en su vida y no se podía explicar, como crítico que era de la Biblia, estos hallazgos que confirmaban al libro de Daniel y que confirmaban la Biblia. Él fue profesor en la Universidad de Harvard y él dijo lo siguiente, y se los comparto aquí en la pantalla. Él escribió lo siguiente, y se los pongo aquí en la pantalla. Dice: probablemente nunca sabremos cómo supo nuestro autor. Y aquí hago un paréntesis. Él hablando dice: probablemente nunca sabremos cómo supo nuestro autor. Es decir, que lo dice muy sorprendido, no creyendo que fuera el verdadero Daniel, el autor del libro, entre los siglos VII y VI a.C. Entonces él continúa, dice que la nueva Babilonia era creación de Nabucodonosor. Y le repito la cita, ahí la tienen en la pantalla, dice: probablemente nunca sabremos cómo supo nuestro autor que la nueva Babilonia era creación de Nabucodonosor, como lo han probado las excavaciones. Y eso está escrito en Introducción al Antiguo Testamento, en Nueva York, en el año 1941, páginas 758 y 759. Es increíble, es increíble. La ironía con que él lo dice. Dice que probablemente nunca sabremos cómo supo nuestro autor. En este caso está hablando del autor del libro de Daniel, porque él está diciendo que ese no es el Daniel verdadero. Aún sigue diciendo que no es el Daniel verdadero, que fue un presunto Daniel haciéndose pasar por ese Daniel que vivió en Babilonia durante la época del rey Nabucodonosor y que él escribió durante el periodo del rey Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., es decir, 4 siglos después que lo que fue realmente cuando escribió el verdadero Daniel. Y dice que probablemente nunca sabremos de qué manera supo nuestro autor que la nueva Babilonia era creación de Nabucodonosor, como lo han probado las excavaciones. Entonces dice que ese autor de la época de Antíoco que escribió el libro de Daniel, que no era el verdadero Daniel, él no sabe cómo explicarse cómo fue que él logró conocer y saber que fue Nabucodonosor el que construyó esa nueva Babilonia, cuando ni los historiadores griegos ni más nadie tenía este registro, ni lo había escrito, solamente estaba en el libro de Daniel y por eso se burlaban del libro de Daniel. Y entonces, irónicamente, este hombre que era metodista y protestante dice estas cosas, estas barbaridades. Es increíble. Otro argumento en contra de la autenticidad del libro de Daniel fue la existencia, en este caso, del rey Belsasar como rey de Babilonia. Y en este caso, Belsasar era hijo de Nabonido, que era el rey auténtico de Babilonia en este caso. Pero Nabonido, que era su padre, que estaba viviendo en la región de Arabia, en Tema, lo puso a él como corregente. Y él era corregente con Nabonido, su padre, en ese momento, cuando Babilonia cayó por la mano de Ciro el Grande, por el imperio medo-persa que lo conquistó. Entonces, por eso es que Belsasar, cuando la escritura en la pared, le promete a Daniel o al que le descifrara la escritura que él lo iba a convertir en el tercer señor del reino. Esto demuestra que él no era el primero en este caso, aunque era corregente con su padre era el rey principal. Y entonces por eso él le promete que iba a ser el tercer señor del reino, porque no podía convertirlo en el segundo, porque realmente él no era el primero. El primero era su padre Nabonido, él era el segundo como corregente, y entonces el cargo más alto que él podía conceder a alguien era ser el tercero, y eso fue lo que él le concedió al que le investigara o le descifrara la escritura en la pared. Entonces existe un asombroso relato de la arqueología del descubrimiento hecho por orientalistas modernos acerca de la identidad de Belsasar, que hasta no hace tanto era un mito. Hasta el siglo XX, hasta el año 1924, era un mito de la existencia de Belsasar y era objetivo de crítica a Daniel, por Daniel haber dicho que Belsasar estaba en Babilonia gobernando allí. Y entonces Belsasar no era mencionado en ningún registro, en ningún lugar, no se había encontrado nada sobre él. Nabonido sí, pero Belsasar no. Y decían que este supuesto Daniel, que no era el verdadero Daniel, estaba equivocado cuando mencionaba a Belsasar. El hecho de que el nombre de este rey no se hubiese encontrado
en este caso Belsasar, en fuentes antiguas, ajenas a la Biblia, mientras que Nabonido siempre aparecía como el último rey de la dinastía babilónica antes de la conquista de los medos y los persas. Se usaba comúnmente como uno de los más poderosos argumentos en contra de la historicidad del libro de Daniel. Y durante muchos años lo usaban como un látigo para decir que Daniel no era auténtico, que el libro no era auténtico y que ese era un falso Daniel y que no tenía confiabilidad en ningún tipo ese libro, porque estaba completamente perdido en cuanto a la historia, anacrónico e inventándose cosas. Pero los descubrimientos efectuados desde mediados del siglo XIX, mis hermanos, han refutado a todos los críticos del libro de Daniel en este respecto y han vindicado de manera impresionante el carácter fidedigno del relato histórico del profeta Daniel respecto a la existencia del rey Belsasar. Porque Belsasar salió del mito y se convirtió en un personaje real para los historiadores, para la arqueología, que hasta el momento no tenían datos con respecto a la existencia de él, a excepción de lo que decía la Biblia, en la cual no creían. Pero la confirmación de que hubo corregencia, es decir, que gobernó juntamente en Belsasar con su padre Nabonido, se produjo finalmente en el año 1924, mis hermanos. Sí, en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando Sidney Smith publicó el así llamado Relato en verso de Nabonido del Museo Británico, en el cual se hace una clara afirmación de que Nabonido, el padre de Belsasar en este caso, confió el reinado a su hijo mayor. Y eso se puede encontrar en el texto histórico babilónico en Londres, 1924, página 88. Y también se puede ver en la traducción de Oppenheim en textos del antiguo cercano oriente por la editorial Pritchard en Princeton en el año 1950 en la página 313. Ahora bien, este texto que eliminó toda duda de que Belsasar hubiese sido rey resultó un duro golpe para la alta crítica, para los eruditos de las escuelas de la alta crítica que pretendían que el libro de Daniel había sido escrito en el siglo II a.C. en época del rey Antíoco IV Epífanes y que no era el verdadero y auténtico Daniel que la Biblia dice ser, sino que era alguien 4 siglos después que escribió haciéndose pasar por un Daniel que vivió en aquella época. Eso es lo que decían y la alta crítica. Pero aquí tenemos nuevamente, y se las quiero compartir aquí en la pantalla también, las afirmaciones de este profesor erudito y asiriólogo metodista protestante de la Universidad de Harvard, Robert Henry Pfeiffer, con respecto a este punto de Belsasar. Muy parecido a lo que dice con respecto a Nabucodonosor, que cómo es posible o de qué manera se enteró este autor en época de Antíoco de que el rey Nabucodonosor era el que había reconstruido la nueva Babilonia, que él no sabía cómo lo había hecho y no se lo podía imaginar. Pues de igual manera usa la misma ironía para referirse al caso de Belsasar una vez que aparecen estas evidencias arqueológicas de la existencia de Belsasar como corregente con su padre Nabonido. Y escuchen o leamos aquí en la pantalla lo que él escribió con respecto a esto. Dice: es de suponer que nunca sabremos cómo supo nuestro autor, y está hablando de Daniel o del presunto Daniel, que ellos creen que era un presunto Daniel haciéndose pasar por el verdadero Daniel que dicen que no existió en aquella época. Dice: es de suponer que nunca sabremos cómo supo nuestro autor, y aquí está hablando del escritor, en este caso de Daniel, como le decía, no queriendo dar aún él el brazo del orgullo humano a torcer ante las innegables evidencias arqueológicas que le dan una bofetada sin manos en su rostro. Sí, dice él: es de suponer que nunca sabremos cómo supo nuestro autor que Belsasar, solo mencionado en los registros babilónicos, en Daniel y en Baruch, capítulo 1, versículo 11, que Baruch es un libro apócrifo, estaba actuando como rey cuando Ciro tomó Babilonia. Y eso está en Introducción al Antiguo Testamento, editado en Nueva York en el año 1941, en las páginas 758 y páginas 759. Ahora bien, mis hermanos, pero no hay peor ciego, como dice un dicho muy común, que aquel que no quiere ver. Pero no hay peor sordo
que aquellos que no quieren oír, o que aquel que no quiere oír, porque viendo no ven, como él, como este hombre, como este tal Robert Henry Pfeiffer. Sí, él no quiere ver, o no quería ver, porque él ya murió, ni quería oír. Viendo no veía, y oyendo no oía. Porque como dijera Jesús, y yo digo ahora, a semejanza de Jesús, que si se levantara Daniel de los muertos en su época, y fuera hasta él, tampoco le iba a creer, porque llamándose metodista, es increíble, es irónico, llamándose protestante, llamándose seguidor de la palabra de Dios, no creía a la palabra de Dios, a la inspiración de la palabra de Dios, y ponía en tela de juicio y en duda la palabra de Dios, como muchos que profesan creer a la Biblia, pero increíblemente, mis hermanos, son más incrédulos que el mismo diablo. Y no me pesa decir esto, realmente son más incrédulos que el mismo diablo. ¿Por qué? Y eso es mucho decir, fíjense, porque el diablo cree, dice la Biblia, y tiembla, pero los hombres ni creen ni tiemblan en su arrogante ignorancia, y muchas veces ignorancia voluntaria. Sí, y el diablo no se atreve a decir las cosas que dicen los hombres, porque él cree y tiembla, porque él estuvo delante de la presencia de Dios y él sabe que Dios es real. Pero inspira a los hombres a decir tremendos disparates. Y aún aquellos que profesan ser cristianos seguidores de Cristo, que es lo peor de lo peor, es la peor de las ironías. Otras pruebas, hermanos, contundentes, que son irrebatibles y que prueban la confiabilidad y la autenticidad del libro del profeta Daniel, son las siguientes que les quiero presentar ahora. Para mí son irrebatibles esas pruebas. Y esas pruebas yo me las leí en un libro que nunca más lo vi. Hace varios años atrás lo vi, me lo dio el pastor que me bautizó, el pastor Juan Carlos Lache en Cuba, y se me perdió ese libro. Y después lo volví a ver en el seminario, en la biblioteca del seminario de la Iglesia Adventista en Cuba. Allí se encuentra un ejemplar de ese libro bastante ajado, bastante antiguo, bastante acabado que está el librito, y es el último que yo vi, que se llama El clamor de los imperios en ruina, de Daniel Hamel Dupuy. Ese libro está tremendo, que habla de la siriología y la egiptología, de los hallazgos de la siriología y la egiptología. Y entonces ahí él presenta en un capítulo como 7 o 8 pruebas de la autenticidad del libro de Daniel, para demostrar que el libro de Daniel realmente es un libro auténtico y que realmente Daniel fue un personaje que existió en la época que narra el libro, durante el imperio babilónico y durante el imperio medo-persa. Entonces, él más o menos allí tiene 7 o 6 o 8 argumentos, no me recuerdo cuál era el número en total, yo me he aprendido 6, que son bien fuertes y bien contundentes para demostrar que realmente el libro de Daniel es un libro confiable. Es decir, que él allí dice, y los invito a escuchar este punto, y no este, sino los otros que les voy a decir, para que vean que están tremendos y para demostrar la autenticidad histórica y profética del libro de Daniel. Él escribe allí en su libro, en el libro El clamor de los imperios en ruina, no me recuerdo ahora la página, que Daniel tuvo por contemporáneo a su compatriota Ezequiel. Sí, Ezequiel estaba en la cautividad en Babilonia y no fue en la misma cautividad que Daniel. Daniel fue en la cautividad del año 605 en la primera, y Ezequiel creo que fue en la segunda cautividad. Y no estaban ubicados en el mismo lugar, en la misma zona, en la misma área. Pero Ezequiel fue contemporáneo de Daniel y estaba en la cautividad junto con Daniel y desarrolló su ministerio profético en la cautividad en Babilonia. Entonces, Daniel tenía por contemporáneo al profeta Ezequiel, quien también escribió un libro, como sabemos, que está ahí en la Biblia, con el nombre de Ezequiel, está entre los profetas mayores, que incluyen a Isaías y Jeremías y Ezequiel, y se encuentra en el canon de la Biblia también, este libro. Y la prueba que eran contemporáneos, y Ezequiel conocía de la fama que ya Daniel tenía, queda indicada en las páginas de su propio libro, en lo que él escribió. Y yo los invito a buscar ahí sus Biblias, y yo se los voy a poner aquí en la pantalla. Ezequiel capítulo 14. Vamos a Ezequiel capítulo 14. El versículo 20 y el 14. O el 14 y el 20. Ezequiel 14, 14 y 20. Y dice allí la palabra de Dios para que veamos cómo eran contemporáneos y ya Ezequiel conocía de la proverbial fama del profeta Daniel en sus días.
Aún cuando él estaba desarrollando un ministerio profético, ya Daniel era proverbial, su fama, su sabiduría. En época de Ezequiel, eran contemporáneos. ¿Y por qué les digo esto? Vamos más adelante a presentar el argumento que presenta Daniel Hammerley Dupuy, que no sé de dónde él sacó estos argumentos, si son de él o él los sacó de otro lugar, pero están tremendos. ¿Por qué él usa Ezequiel y esta cita que Ezequiel dice de Daniel, demostrando que Daniel era contemporáneo a él y que lo conocía muy bien y que ya era famoso, para demostrar realmente la historicidad del libro de Daniel? Entonces él dice allí en Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y 20 lo siguiente, dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y dice el versículo 20: y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Y también Ezequiel menciona a Daniel en los primeros 4 versículos del capítulo 28. Es decir, 14 capítulos más allá del capítulo 14, en el capítulo 28, Ezequiel vuelve a hablar de Daniel, demostrando su sabiduría y la fama que tenía Daniel ya en aquella época. Ezequiel 28, versículo del 1 al 4 dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y vemos ahí que la sabiduría de Daniel reconocida. Y hacen una comparación con la sabiduría de Daniel a este rey de Tiro. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Sí, mis hermanos, existe una evidencia muy sólida, y aquí es donde viene el argumento para demostrar la historicidad del libro de Daniel en relación a que Ezequiel lo conocía y que era contemporáneo de Ezequiel. ¿Por qué es necesario demostrar que eran contemporáneos? Porque existe una evidencia muy sólida de que Ezequiel vivió y escribió su libro entre los años 590 al año 570 antes de Cristo. Y estas fechas han quedado sólidamente establecidas a pesar de las intentonas de la alta crítica, la cual no ha podido rebajarla más allá de los años 540 y al 506 aproximadamente. Es decir, que la alta crítica no ha podido rebajar más que 30 años del periodo en que Ezequiel escribió, pero aún sigue incluyéndose en el siglo VI antes de Cristo la escritura del profeta Ezequiel. Y ya en el siglo VI antes de Cristo, Ezequiel conocía de la fama proverbial del profeta Daniel. Es decir, que vale decir que 30 años solamente se ha podido rebajar. Y esto ha quedado señalado en el artículo pertinente de la Enciclopedia Británica. Cuando se busca la Enciclopedia Británica, la edición 14 de la Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia famosa en el mundo, confiable y prestigiosa, esta enciclopedia, pues en la edición 14 de la Enciclopedia Británica, bajo el artículo Ezequiel, cuando se busca la información allí, la alta crítica dice que no ha podido rebajar más allá que 30 años la fecha de la escritura del libro del profeta Ezequiel y del periodo que le tocó vivir. Y esto queda sobre el año 540 al año 506, 510 aproximadamente antes de Cristo. Por tanto, demuestra que Ezequiel vivió durante el siglo VI. Y si ya él conocía a Daniel durante ese periodo, esto demuestra que Daniel era contemporáneo con él. Y que Daniel realmente existió durante el periodo del rey Nabucodonosor en el siglo VI y los reyes de Babilonia y durante la primera etapa del imperio medo-persa. Entonces esto ha quedado confirmado por la historia y está bien confirmado en la Enciclopedia Británica. Ahora, como había dicho anteriormente, que fue Porfirio el primer hombre de la historia en atacar la autenticidad histórica y profética del libro de Daniel. Él era un neoplatónico, era seguidor de las ideas de Platón. Pues este Porfirio fue el primero en decir que el libro de Daniel fue fraguado en los días del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, conocido como Antíoco IV Epífanes el Ilustre,
que es el significado de la palabra Epífanes. Y como nosotros sabemos por la historia, este rey sirio gobernó entre el año 176 hasta el año 165 a.C., que fue el periodo durante el cual se desarrolló la revolución macabea, la guerra de los macabeos, de Judas Macabeo y todos los demás, debido a los horrores que provocó este hombre, que metió hasta un cerdo en el templo, en el lugar santísimo del templo. Y este emperador pertenecía a los descendientes de los reyes seleucidas, quienes eran descendientes y herederos de Seleuco, que Seleuco fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que terminó dividiéndose el imperio de Alejandro Magno en 4 y quedó en la parte norte de Palestina, en Siria, y los otros 3 quedaron en Egipto, en Tracia y en Macedonia, quedaron divididos, y fue una lucha como por 20 años. Alejandro Magno muere en el año 323 a.C. y sobre el año 300 aproximadamente quedó completamente dividido su imperio en 4 por Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Ptolomeo quedó en Egipto, Casandro quedó hacia la zona de Macedonia, Lisímaco hacia la zona de Tracia y Seleuco quedó en la zona de Siria. Pero entonces este hombre era descendiente de Seleuco, de los Seleucidas, Antíoco IV Epífanes. Y en este caso no se puede olvidar que realmente este hombre vino a gobernar mucho tiempo después de la división del imperio de Alejandro Magno en 4. Pero otro de los puntos que presenta Daniel Hammerly Dupuy en su libro El clamor de los imperios en ruina, para demostrar la autenticidad y la historicidad del libro de Daniel, es que él narra una historia como evidencia de esto, acerca de que cuando Alejandro Magno había comenzado sus campañas en Asia y había ido a la conquista de Fenicia, en este caso a la ciudad de Tiro, en el año 332 a.C., Alejandro Magno se dirigió hacia Palestina, hacia Jerusalén, para conquistar Jerusalén, siguiendo su conquista después que siguió de Tiro por Fenicia, bajó hacia el sur, hacia Jerusalén, y llegando a Jerusalén, narra el famoso historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judaicas, en el tomo 11 del libro Antigüedades Judaicas, en el capítulo 8, en la página 5, Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, él narra que Alejandro Magno, después de conquistar a Tiro en Fenicia, durante el año 332, se dirigió hacia Jerusalén, y el pueblo judío no le ofreció ningún tipo de resistencia a su entrada a la ciudad, ya que el sumo sacerdote de aquellos días tomó el rollo del libro de Daniel y se presentó ante Alejandro Magno y le habló y le dijo a Alejandro Magno que en el capítulo 8, en el versículo 21, que es para nosotros capítulo 8, versículo 21, en aquellos tiempos la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, pero él le enseñó ese fragmento de la escritura del libro de Daniel que está en el capítulo 8, versículo 21, donde habla del macho cabrío que se levanta contra el carnero de 2 cuernos. Y dice allí el versículo 20 y 21 que el carnero de 2 cuernos, y si quieren lo pueden comprobar en su Biblia, representa a los reyes de Media y de Persia, y que el macho cabrío representa al rey de Grecia, que en las versiones originales creo que dice Javán, representa al rey de Javán, que Javán es Grecia, así como Quitín es Chipre, y así cada Tarsis creo que España, y tenían otros nombres, pero realmente la Biblia original dice que Javán, y Javán era Grecia, y Alejandro Magno entendía muy bien eso, y cuando el sumo sacerdote le mostró a Alejandro Magno que en la Biblia hebrea, el libro de Daniel, estaba profetizado que el imperio de la tierra iba a ser el imperio griego, el que iba a conquistar a los medios y a los persas, Alejandro Magno eso le dio mucha ilusión, le dio mucha alegría de darse cuenta que estaba ya él profetizado y la conquista del mundo por medio de él, de su imperio, en las escrituras sagradas de los judíos, de los hebreos. Y eso permitió que Alejandro no le cobrara impuestos a los judíos, a la ciudad, y que los dejara adorar con libertad a su Dios, y que siguieran en la adoración en su templo. Y eso lo impactó y lo impresionó mucho. Entonces, esto sucedió en el año 332 a.C.
es decir, que en el siglo IV. ¿Y cómo es posible que dicen los críticos, la alta crítica, que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II? Fíjense que esto pasó 2 siglos antes de lo que se dice que fue hecho el libro de Daniel. Y ha quedado bien registrado en la historia, esta historia, en el libro onceno de Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo, en el capítulo 8, página 5. Lo cual demuestra que el libro de Daniel estaba escrito mucho antes de la época de Antíoco, donde dice que fue hecho, en el siglo II. Ya esto era el siglo IV, era el año 332 a.C. Y ya esas escrituras estaban, y la tenía el pueblo judío, la tenía el pueblo hebreo, y se las enseñaron a Alejandro Magno. Es decir, que antes del siglo IV ya existían, demostrando que no eran el siglo II. Entonces, si nosotros analizamos, según la tradición, el Antiguo Testamento fue canonizado, fue cerrado el canon del Antiguo Testamento por el escriba Esdras entre los años 536 al año 457 aproximadamente antes de Cristo. Y desde la fecha ya existía el libro de Daniel y el canon hebreo cerró sobre ese tiempo. Los hebreos cerraron su canon en época de Esdras sobre el año 536 al año 457, es decir, que entre el siglo V y siglo VI antes de Cristo el canon hebreo de la Biblia ya estaba cerrado. Por tanto, y el libro de Daniel ya existía en esa fecha, 2-3 siglos antes de lo que dice que un libro fue hecho. Otro punto más de la historia demostrando que el libro de Daniel fue escrito en la época que dice la Biblia que fue escrito y no en lo que la alta crítica lo quiere colocar para negar la evidencia histórica y profética de este libro. Otro hecho importante que menciona Daniel Hammerly Dupuy en su libro El clamor de los imperios en ruina, para demostrar la autenticidad del libro de Daniel, en este caso la evidencia conocida por muchos como en la versión griega de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de los 70, la Septuaginta. Y conocemos por la historia que el que encargó hacer esta Biblia, esta versión griega de la Biblia, fue el rey Ptolomeo II Filadelfo, y la encargó a 72 eruditos hebreos que le hicieran una traducción de los textos hebreos al griego para él colocar este ejemplar de las escrituras hebreas en la biblioteca de Alejandría que él acababa de hacer y estaba construyendo. Y él quería tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras hebreas como colección dentro de esta biblioteca de Alejandría. Y entonces él encargó la traducción del hebreo al griego en la conformación de las escrituras griegas de la Biblia. En este caso la Septuaginta o la versión de los 70, que es lo que significa en griego. Y entonces esto sucedió, mis hermanos, en el año 285 a.C. Es decir, que en el siglo III la Septuaginta fue encargada por el rey el rey Ptolomeo II Filadelfo a estos eruditos hebreos, lo cual demuestra que ya antes de la Septuaginta ya existían las escrituras hebreas, de las cuales fueron tomadas y hechas la Septuaginta. Por tanto, estamos en el siglo III, y esto fue un siglo antes, 100 años antes de que existiera Antíoco IV Epífanes. Ya el libro de Daniel existía, y esto demuestra que eran más antiguas las escrituras hebreas, y allí ya estaba el libro de Daniel canonizado en hebreo. Cuando se hizo las escrituras griegas de la Septuaginta ya existía el libro de Daniel, y estamos hablando del siglo III, casi que era a los finales del siglo IV, porque era el año 285 y estaban en el siglo III, bien cerquita del siglo IV, y ya existía el libro de Daniel en esa fecha en hebreo, del cual fue tomado para hacer estas escrituras griegas de la Septuaginta, lo cual demuestra que un siglo antes de que existiera Antíoco IV Epífanes, en el siglo II, ya el libro de Daniel existía y la Septuaginta existía, y la Septuaginta fue una traducción de las escrituras originales hebreas al griego, lo cual demuestra que el libro de Daniel fue escrito en la época que dice la Biblia que fue escrito, durante el periodo del rey Nabucodonosor y los sucesores babilónicos hasta Belsasar, y después durante los primeros años del imperio medo-persa con Ciro el Grande. ¿Sí?
Y mis hermanos, yo quisiera terminar con el último argumento que presenta Daniel Hammerly Dupuy en su libro El clamor de los imperios en ruina, para demostrar la autenticidad del libro de Daniel. Y este último argumento que él presenta yo lo veo muy contundente. Y lo veo muy contundente por una razón muy simple. Y esa razón muy simple y a la vez poderosa es el hecho de que la alta crítica son personas que pertenecen al mundo protestante. Supuestamente creen en la inspiración de la Biblia. O supuestamente creen en la Biblia porque no creen en la inspiración. Porque con sus hechos lo niegan. Entonces se han encargado de querer echar por tierra todas las profecías de la Biblia y la parte que tienen que ver con los milagros, diciendo que son mitos, inventando y luchando contra todo aquello, como en este caso contra el libro de Daniel, y diciendo que el libro de Daniel no fue escrito por el verdadero Daniel de la época de Nabucodonosor y el imperio babilónico y medo-persa, sino por un presunto Daniel haciéndose pasar por Daniel en época del rey Antíoco IV Epífanes. Entonces, el último argumento que presenta Daniel Hammerly Dupuy en su libro El clamor de los imperios en ruina fue que el mismo Jesús, cuando estaba en el monte de los olivos, en su sermón profético del monte de los olivos, en Mateo capítulo 24, principalmente en el versículo 14 y versículo 15, que sé que muchos de los que me escuchan aquí, si son adventistas del séptimo día, se lo saben de memoria. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso dice el versículo 14. Pero el versículo 15, Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y estaba hablando de Jerusalén, la abominación desoladora, y estaba hablando de los ejércitos romanos, porque cuando vamos a Lucas capítulo 21, que es el pasaje paralelo, en el versículo 20, dice que cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, y estaba hablando de las legiones romanas que iban a sitiar Jerusalén en el año 70, con Tito, iban a destruir a Jerusalén y el templo, como pasó, y nunca más se ha reconstruido desde la fecha el templo de Jerusalén. Pues entonces Jesús dijo en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo, es decir, que es en el terreno sagrado, que se extendía varios estadios más allá de lo que eran los muros de la ciudad, como dice Elena de White en su libro El conflicto de los siglos, cuando los estandartes romanos se clavaron en el suelo sagrado, varios estadios más allá de los muros. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que eran las legiones de Roma, de que habló el profeta Daniel, dijo Jesús, el que lea entienda. Entonces Jesús le está dando confirmación a Daniel como profeta. Y estaba indicando que Daniel fue el que escribió. Pero Daniel escribió en la época de Babilonia, en la época de Medo-Persia. El libro de Daniel fue hecho auténticamente en aquel periodo. Y Daniel desde aquella fecha estaba profetizando lo que iba a pasar en el futuro. Y está allí en Daniel capítulo 9. Daniel dice en el capítulo 9, mas el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el príncipe era Tito, que muchos se han puesto a decir, usando el preterismo, de que ese cuerno pequeño que se habla ahí en Daniel se está refiriendo a Antíoco IV Epífanes. Y dice, mas el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe era Tito. Antíoco no era príncipe. Antíoco era rey, era emperador. Ahí ya de por sí quedan anulados. Y Tito sí era príncipe porque el padre de Tito, que era Vespasiano, era el emperador del imperio romano que sustituyó a Nerón. Y Tito era su hijo. Y Tito era príncipe porque una vez que Vespasiano muere, su hijo Tito lo sucede en el trono de Roma, convirtiéndose en rey, en emperador. Pero en el tiempo que él fue a Jerusalén, en el año 70 que destruyó Jerusalén con las legiones romanas en el sitio de Jerusalén, Tito era príncipe. Dice Daniel, capítulo 9, mas el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las abominaciones. Entonces, el desolador, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que Jesús mencionó, era Roma, que iba a venir y destruir a Jerusalén en el año 70. Por tanto, Jesús dijo allí en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces Jesús confirmó que Daniel era profeta. Y entonces, ¿cómo estos críticos de la alta crítica, que supuestamente son cristianos protestantes, que pertenecen a iglesias y confesiones protestantes, se dedican
a querer echar por tierra la inspiración del libro de Daniel y la autenticidad del libro de Daniel. Es increíble que estas cosas sucedan, es increíble que estas cosas pasen, pero sí son reales y son ciertas. Pero realmente la palabra de Dios se ha encargado de vindicarla por medio de la arqueología, por medio de la historia, de los hallazgos de la arqueología y de la historia. Y entonces está sacando supuestamente de lo que decían que era mito y convirtiéndolo en la realidad, porque fue una realidad. Y por eso Jesús dijo que si estos callaren, cuando mandaron a callar a los niños, cuando él estaba entrando en la entrada triunfal a Jerusalén, en el domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, le dijeron, las piedras se van a levantar y clamar. Pues las piedras están clamando. Las piedras se están levantando porque la arqueología y los hallazgos de la arqueología están demostrando la veracidad de la Biblia, la veracidad de estos relatos que los tenían por mito y por puro invento de humanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y quiera Dios que confiemos plenamente, 100%, que el libro del profeta Daniel es un libro histórico por excelencia, es auténtico y es un libro profético, en el cual la historia de la humanidad está profetizada por más de 2600 años de anterioridad, con lujo de detalle, matemáticamente y precisamente, y se ha cumplido al pie de la letra tal y como está escrito, y lo que resta por cumplirse, se va a cumplir, que es el establecimiento del reino de Dios para siempre, destruyendo al hombre de pecado, al hijo de perdición, al cuerno pequeño, al anticristo, que en este caso es el sistema papal, sin dudas, porque sigue confirmado en el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, que Daniel escribiera su libro, hablando acerca de este poder que Dios quitará del medio para establecer su reino muy pronto, el reino de la roca, no cortada con mano humana, que desmenuza la imagen en los pies, la convierte como eras del verano y se hace un gran monte que llena toda la tierra, que es el reino de Dios para siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano, y quiera Dios que puedas confiar en la autenticidad y la historicidad y el valor profético que tiene este libro maravilloso de Daniel. Amén.